Mis hermanos, bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Saludo cordialmente a las dos audiencias que me están acompañando el día de hoy. Quiero realizar en este momento una predicación sobre las 7 palabras. Predicación de las 7 palabras. ¿Qué hemos hecho de Jesús? Una especie para muchos que ven el cristianismo como algo radical, para muchos que ven el cristianismo como algo ajeno y enajenante para la vida humana, porque conocen poco a Jesús, conocen poco a la iglesia, porque se han aproximado solo para verlo desde la perspectiva histórica o incluso para verlo desde una perspectiva de falta de compromiso y donde se carece de una formación en vida cristiana, en los valores fundamentales y en las verdades fundamentales del cristianismo. Por lo mismo, para ellos es una especie de superhéroe, incluso para algunos cristianos de ultraderecha, un superhéroe del sufrimiento, en el que hemos querido ver cómo el límite de lo que nosotros no podemos alcanzar. Nos podemos preguntar, ¿quién es Jesús? ¿Es ese héroe supremo que combate contra el sufrimiento y la muerte más terrible? ¿O es el siervo de Yahvé, sin gesto, sin grande elocuencia, que ha entregado su vida al ritmo de las circunstancias o que las circunstancias le iban marcando para revelarnos el infinito amor de Dios? También nos podríamos preguntar, ¿quién es Jesús que muriendo en la cruz, quién es? ¿Es un superhombre que atraviesa todas las barreras, incluso las barreras de la muerte? ¿O es rey en majestad humilde como lo ha visto sobre todo el evangelista San Juan? ¿Quién es Jesús para ti que me escuchas en esta predicación? ¿Quién es? ¿Alguien cercano, alguien desconocido, alguien ajeno a nuestra vida? El hombre perfecto, nuestro hermano mayor, nuestro amigo, nuestro redentor, aquel que todo lo puede, aquel que es cercano a nosotros, aquel que se ha hecho semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. ¿Quién es Jesús para ti? La mirada de los evangelistas ha sido más teológica que humanizante y jurídica, pero nos presenta a un Jesús que también sufre. En aquel pasaje del Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, cuando muere su amigo Lázaro, y es el versículo más corto de la Biblia, Dominus Flevi, dice la Vulgata Latina de San Jerónimo, y el Señor lloró, lo cual quiere decir que han visto todo desde el lado humano y divino. El misterio de la humanidad de Jesús es el misterio sobrecogedor que sobrepasa infinitamente la mirada de devoción religiosa humanista y toda precisión teológica y jurídica. Nosotros quizás, por no ser capaces de penetrar hasta el fondo del misterio de la cruz, hacemos una especie de sentimentalismo o de una devoción puramente individual, de lágrimas, pero de carencia de compromiso cristiano social con los más necesitados y pobres de nuestro ambiente, de nuestra sociedad. Por lo mismo, esto aparentemente está mezclado de justicialismo, donde a veces somos intolerantes contra los que fallan y contra los pecadores y contra los que más y contra los demás, pero vemos siempre la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga que llevamos en el nuestro, lo cual desvirtúa la mirada contemplativa y teologal de aquel gran acontecimiento que es el núcleo de nuestra fe cristiana, la pasión, la muerte y resurrección de Jesucristo. Necesitaríamos tener la mirada de María al pie de la cruz, de pie como la mujer fuerte, señora de sí misma, silenciosa y contemplando con gran angustia la separación que sufre su Hijo Jesús al verse abandonado por el Padre. Padre, ¿por qué me has abandonado? Es el grito desgarrador de Jesús y de ahí de muchos cristianos que siguen a Jesús, a veces con una fe
que se quebranta en el momento de la prueba o en el momento de la dificultad. Y muchas veces hemos traicionado al Señor y nos hemos alejado de Él, o hemos permanecido al pie de la cruz con su ayuda, porque solo con su gracia podemos sobrevivir a tanta crisis ideológica que en este momento azota la gran barca que es la iglesia, y donde el Señor jamás nos abandona. Y como María en aquella hora suprema, actuar nuestra fe y nuestra esperanza, sabiendo que lo que allí está ocurriendo es algo más que el sufrimiento atroz que se ve, la revelación suprema de Dios, el nacimiento de algo nuevo, la promesa de Dios por fin cumplida. Tienen mucho que ver entre sí el nacimiento de Jesús con aquella gruta de Belén y su muerte en el monte Calvario, en la cima. Lo que entonces comenzó en la hendidura de una roca, aquí llegó a su plenitud en lo alto de otra roca. La única diferencia está en que los poderosos que allí no acudieron a adorarlo, aquí lo estaban crucificando. María es la que, guardando todo en su corazón, como dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 3, versículo 51, une aquellos dos momentos, el nacimiento, los dos ejes fundamentales de revelación de Dios, de la manifestación de Dios, pero también de la fe cristiana: Navidad, nacimiento, y pasión, muerte en la cruz, que después tendremos la resurrección. Pero en ese momento de la pasión, María es fiel testigo de esto. María sufre aquellos momentos, los vive, los experimenta. A ti una espada te atravesará el corazón, te atravesará el alma. Pidámosle que nos acompañe en la contemplación de las últimas palabras de Jesús, palabras esenciales, dice Martín Descalzo, en las que debemos descubrir el sentido de cuanto era y de cuanto había de venir a hacer en este mundo, el último y mejor tesoro de su vida y de su muerte. Vamos a la primera palabra, hermanos y hermanas que me están acompañando. Primera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 24. Todo comenzó en el huerto de los olivos. Allí, en medio de la noche y en profunda oración, Jesús pronunció la palabra más entrañable de su corazón: Abba, Padre. Padre, papá. Para muchos biblistas, papito. Es un llamado de cariño, de ternura, de un hijo que se dirige a su padre, que sabe que aún en aquel momento triste, aún en aquel momento desgarrador, confía en él, espera en él. Y tal vez aquella esperanza será quebrantando conforme aumenta el dolor y sobre todo pasan las horas en aquella cruz. Pero en su agonía, que quiere decir combate, como muchas veces usted ha vivido el combate en su vida, entre creer y no creer, entre confiar y desconfiar, Jesús nos deja una enseñanza. El Hijo se había rendido a la voluntad del Padre y comenzó su camino hacia la cruz como una epifanía progresiva. Se va dando a conocer lo que el Padre desea de él, entregar su vida en rescate por nosotros, como una manifestación de su señorío, como Mesías Salvador y como una revelación del corazón amoroso de Dios. En el mismo huerto de Getsemaní, al decir yo soy, ¿quién es Jesús el Nazareno? Yo soy. Jesús manifestó ser el Hijo de Dios, el Hijo predilecto, el unigénito del Padre. Cuando Pilato le presentó ante la muchedumbre amotinada con aquellas palabras: Ecce homo, este es el hombre, aquí está el hombre, he aquí al hombre. Quedó claro que era también el Hijo del Hombre en la cruz. Por tanto, quedarían clavados el hombre y Dios. Sobrecogedor esto.
Sobre aquella cruz sublime, Pilato había escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Estaba escrito en las 3 lenguas entonces más conocidas: hebreo, latín y griego. De esta forma, aún sin saberlo, el procurador romano daba a entender que Jesús era el Rey del universo. Rechazado por todos, había llegado al Calvario. Sufriendo, dice Isaías, no tenía más aspecto humano. El siervo doliente, hágase en mí tu voluntad. Y lo que Jesús nos enseña en el Padre Nuestro, a hacer la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hacer la voluntad de Dios nos invita, porque en esa voluntad está la verdadera alegría y realización de cada hombre y de cada mujer. Porque esa voluntad está orientada al bien del hombre, a estar con Dios, a servir a los hombres. Su primera palabra, la primera palabra de Jesús, la dirige a su Padre. Padre, perdónalos. Está orando con la oración que a todos nos enseñó y practicando lo que tantas veces había predicado. Amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian. Aquello que se dice en el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículos 27 al 35. Ahora Jesús aprovechaba sus últimos minutos de vida para recordarnos esa oración, apelando al corazón de Dios que Él conocía mejor que nadie. Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Jesús toca el corazón de Dios al misterio insondable de su paternidad, a su amor infinito y gratuito por cada uno de nosotros, por ti y por mí, pecadores. Y es un amor de Dios absoluto, total, porque no ha escatimado nada, entregándonos a su Hijo para que muriera en una muerte ignominiosa en la cruz. Esta oración en lo alto de la cruz nos revela a la vez el amor que Jesús tiene por todos nosotros y el amor del Padre. En este momento en que el hombre es digno de todo castigo, Jesús se lo había dicho a las hijas de Jerusalén: Dios siempre fiel a su amor. No lloren por mí, lloren por sus hijos. Pero Jesús siempre es fiel a su amor. Hace de la entrega de su Hijo motivo insondable de salvación y misericordia. Miser miseris, miseria humana. Cor cordis, cor cordia, el corazón de Dios que se apiada por nosotros, por nuestra miseria. Jesús, que en su agonía en el huerto se había rendido a la voluntad del Padre, quiere ganar ahora el combate con el Padre. Conoce su corazón infinito en misericordia. En esta nueva oración se atreve a decirle a Dios que los que lo crucifican no saben lo que hacen, y olvidándose de sí mismo y de su inmenso dolor, pide el perdón para todos, para los jueces que le han condenado, para los soldados que le han crucificado, que han abierto sus carnes y le han amartillado con aquellos clavos que han penetrado su santo cuerpo, que es el cuerpo, que es su iglesia, eso es el templo, ese es el templo verdadero, su cuerpo, que nos congrega y nos reúne a todos nosotros. Para la muchedumbre que a gritos pidió su muerte, para ti y para mí. Jesús sabe que si es grande el pecado del hombre, mayor es la misericordia del Padre, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y aquí en esta agonía, en este combate en forma de oración, Jesús ha salido vencedor. El Padre, a quien el Hijo en el huerto de los olivos se rindió por amor y aceptó el camino de la cruz, está ahora indefenso ante la oración suplicante de su Hijo. El Padre ama al Hijo y ante la súplica que éste le dirige,
a favor de los hombres, de quienes se ha hecho solidario hasta el pecado, lo que dice San Pablo en la carta a los en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 21. Toda la santidad divina que rechaza absolutamente el pecado, retorna al misterio eterno de su fidelidad, de su misericordia. Ahora el Padre no mira al hombre tal como éste es, sino le mira tal como es amado en el corazón de su Hijo. Definitivamente el hombre debe renunciar a la justificación por sus propias obras, por su ley o por su propia bondad. Solamente en la oración confiada de Jesús, obediente al Padre hasta la muerte, y en el sí que el Padre nos ha dado en Cristo, tenemos perdón, justificación y redención de nuestros pecados, lo que dice el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 4 al 10. Tenemos alianza eterna, más que nunca en la cruz de Jesús, y desde su primera palabra se nos ha revelado el corazón amoroso de Dios, del Hijo y del Padre. Vamos a la segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Con la imaginación coloquemos a cierta distancia del Calvario. Coloquémonos cada uno. Vemos la cruz, vemos a Jesús colgando de la cruz, pendiendo de la cruz. A su lado a dos hombres que habían delinquido, pero que uno de ellos se arrepiente. Y otro lo acusa, lo agrede, lo humilla, se ríe de él. Sobre un firmamento gris. Sobre ese firmamento gris se divisan las tres cruces de las que cuelgan tres ajusticiados. Jesús está al centro. Hacia él miran los otros dos. Lucas, el evangelista de la misericordia, como ha sido conocido, ha situado esta escena aquí en el Calvario, en el momento cumbre de la historia de la salvación. Jesús, como revelador del Padre antes de morir, nos va a manifestar el núcleo de su misión y del mensaje que el Padre le había encomendado, la buena noticia de la gracia, del perdón. Esta escena se presta a ser entendida en un sentido superficial. Generalmente nos detenemos en lo anecdótico. Cómo Jesús es insultado por los dos malhechores crucificados con él, pero mucho más por uno de ellos. Y cómo uno de ellos, dando un giro de 80 grados, en el último momento se atreve a orar a Jesús pidiéndole el reino de Dios. Cuando estés, Señor, cuando estés en el reino de los cielos, acuérdate de mí, que soy un pecador. Acuérdate de mí con misericordia, Señor. Es lo que cada uno de nosotros tendremos que decirle en esta cuaresma todavía. Es justo que ante el dolor horrible de aquellos crucificados se haga esta lectura humanista y sensible, pero hay algo más. Aquí se nos revela de una manera radiante que este que muere entre los malhechores ha venido a juzgar al mundo. Es el justo juez, el supremo legislador. El Padre le ha encomendado esta misión. Es verdaderamente, aquí se nos revela entonces que este juez, sin embargo, lo hará con un juicio de misericordia. Es verdaderamente el Hijo del Hombre el que debe venir con el poder y la majestad de Dios. Ante él el buen ladrón hace una solemne confesión de fe. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Reconoce en Jesús al Hijo del Hombre del Apocalipsis que juzgaría al mundo. Este malhechor pertenece al resto de Yahvé, a los pequeños, a los Anahuim,
a los hombres que confían y que esperan en Dios, a aquellos pecadores que saben que el juicio último de Dios sobre la historia se realiza en este siervo humilde, que la buena noticia ya ha llegado, que el tiempo de la gracia está aquí, que Dios no viene para destruir, sino para salvar, no viene para condenar, sino para salvar. En la muerte de Jesús se inicia el juicio último de Dios, y el buen ladrón, al buen ladrón se le dieron ojos para contemplarlo como juicio de misericordia. Por eso pudo escuchar esta palabra de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es necesario que nosotros escuchemos y entendamos estas palabras con toda la fuerza y seguridad con que Jesús las pronunció. Yo te aseguro, yo te aseguro. En ella se manifiesta la autoridad de Jesús, su pretensión de tener la última palabra sobre el hombre. En este momento Jesús da testimonio también de sí mismo, de que Él tiene la llave del paraíso. En la cruz realmente se resume toda la historia de la salvación. Lo que un hombre por su rebeldía cerró para todos, por la obediencia de este hombre, la misericordia del Padre lo ha vuelto a abrir a todos. El paraíso lo vuelve a abrir el Padre por la obediencia de Jesús, su Hijo, nuestro hermano mayor, nuestro amigo, el amigo que nunca falla. Y hoy mismo, aquí mismo, la humanidad ha quedado restaurada y el paraíso de nuevo es ofrecido a los hombres. ¿Cómo se realiza esto? Aquí está lo sorprendente. Dios solamente pide la fe. Pide la fe. Fijémonos bien en esta escena del Calvario. Junto a la cruz de Jesús hay dos hombres crucificados. Ninguno de los dos tienen obras o méritos adquiridos, sino más bien todo lo contrario. Son delincuentes, han errado su vida, han pecado, se han apartado de Dios, han cometido actos denigrantes contra los demás. Por lo tanto, son malhechores, representantes genuinos de la humanidad, de ti y de mí, que delinquimos frecuentemente. Dice la Sagrada Escritura que hasta el hombre más justo peca 7 veces al día. Uno de ellos insulta a Jesús, el otro reconoce su pecado y le dice: nosotros estamos aquí con razón, porque nos lo hemos merecido con lo que hemos hecho. Estas dos figuras nos encontramos, o en estas dos figuras nos encontramos con el misterio insondable del corazón del hombre: luz y tinieblas, fe e incredulidad, libertad para decir entre lo uno y el otro. Uno de los malhechores prefiere quedarse en la tiniebla, seguir rechazando el amor y la misericordia, el perdón y la salvación que está a un lado de él. Prefiere quedarse en las tinieblas. El otro, al ver a Jesús, encuentra la luz y suplica, como tal vez muchas veces lo has hecho tú, lo hemos hecho. Pero suplica con fe, suplica misericordia. Ten misericordia de mí, Señor, que soy un pecador. Jesús, mirándole seguramente con inmensa ternura, ve en él un pequeño, alguien que cometió error, que se equivocó, que se confundió, que le faltó apoyo de una familia que verdaderamente lo educara, lo acompañara, le enseñara de palabra y de ejemplo el bien y le enseñara a rechazar el mal. Le faltó tal vez el apoyo de un papá que le proporcionara todo lo necesario, una educación sólida en valores, en amor a Dios, para evitarle conseguir el pan de cada día de manera violenta y delictiva, como sucede en muchos países del mundo actualmente, lamentablemente. Un pecador a quien se le había dado escuchar el evangelio de la gracia. Jesús, mirándole seguramente con inmensa ternura, ve este pequeño y uno de los suyos, verdaderamente pobre, de los que él había dicho:
que es el reino de los cielos, aquello que nos dice Lucas en el capítulo 18, versículo 16, del que no se haga como uno de estos pequeños, no entrará en el reino de los cielos, porque se arrepiente. Desde el fondo de su corazón suplica misericordia. Lo primero, hermanos, es reconocer el propio pecado, aceptar la pobreza radical, la propia miseria. Sin Dios no podemos nada. Fuera de Dios no hay salvación. Que no nos engañen, no nos engañemos. Fuera de Dios no hay salvación. Fuera de Dios está el niquilismo, la nada. A los que así actúan, Jesús regala el reino. A los que confían y se arrepienten de corazón. Así lo había predicado en su vida, y así lo está predicando y ejerciendo en el momento de morir. Hablando con propiedad evangélica, Dios no necesita de nuestras obras para salvarnos. Ahora Jesús da testimonio, el testimonio último y definitivo, la revelación suprema de que Dios quiere salvar a los hombres por pura gracia. Por gracia hemos sido salvados, lo que dice San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 5. Aquí está el Rey actuando desde la cruz. Ese es su trono a la cruz. Su corona es la corona de espinas, y nosotros queremos triunfos, queremos posgrados, títulos, queremos que nos inciencen, que nos digan: ahí va el doctor, ahí va el maestro, ahí va el hombre preciado, ahí va el santo, el hombre bueno. Y qué barbaridad. Queremos reconocimientos y oramos de pie ante las plazas para obtener respeto, y a veces actuamos con doblez. Aquí está el Rey actuando desde la cruz, desde el fracaso para el mundo, para la humanidad, para el mundo materialista, que busca la fama, el prestigio, el renombre, los primeros puestos, que busca la riqueza, la ambición, que vive los 7 pecados capitales. Pero desde ese trono tiene las llaves para abrir y cerrar. Desde la cruz ofrece su reino, el paraíso del Padre, a todos nosotros los hombres. Pero solamente los pobres, los pecadores, los que se humillan, han visto en él, en ese hombre sin aspecto humano, como dice Isaías, al Rey. Él reina sobre el pecado, perdonando, lo mismo que reinará sobre la muerte, resucitando. Es el primero de entre los muertos y es el primero en todo, dice San Pablo, en ese bellísimo himno cristológico. En Jesús, y de una forma radiante en esta escena del Calvario, en el diálogo que mantiene con el buen ladrón, se ha revelado el poder mesiánico de Dios como gracia, gratuidad, gratuito. No lo merecíamos, no lo merecía, ay de mí pecador, pero Dios en su infinita misericordia y bondad ha querido hacerme su hijo en Jesús, en el Hijo. Ha querido darme su vida, su gracia, Dios habitando en mí, por los méritos de su pasión y de su cruz, aspecto de esta dimensión pascual que se realiza en el bautismo. Te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo. Y en el diálogo que mantiene con el buen ladrón, se ha revelado entonces el poder mesiánico de Dios como gracia. Dios viene al encuentro del hombre para salvarle, porque le ama, y basta, y punto. Los hombres esperábamos un Dios que hiciese justicia reivindicativa y exacta, un juicio apocalíptico a favor de los justos y de los buenos, y un juicio de condena para los pecadores. Por eso resuenan más que nunca las palabras del beato, del doctor Sutil Juan Duns Scoto, que aunque el hombre no hubiera pecado, Dios se hubiera hecho hombre por amor al hombre, se hubiera hecho hombre por amor al hombre, pero el hombre pecó, dice San Buenaventura, Santo Tomás, y por eso ha venido para redimir al hombre. Le tiende la mano, lo que dice la plegaria eucarística número 4. Para todos los que deseen la salvación le tiende la mano, no abandona al hombre en el pecado. Por eso resultó tan extraño el mensaje de Jesús. El hombre justo, el fariseo de aquel tiempo, se escandalizó de que Jesús comiera con los pecadores y ofreciera el banquete mesiánico a los señalados con el dedo. Ese es un
publicano, ese paga impuestos, esa mujer se prostituye, ese roba, etcétera, 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 como si fuera él perfecto. Y no ve la paja en el ojo ajeno y no ve aquel gran tronco en el propio ojo. No es capaz de verse así, ve solo a los demás. No fue esta una de las razones por las que los fariseos pidieron su muerte. Pues comía con los publicanos, con las prostitutas, con los pecadores. He venido por los enfermos, no por los sanos. Los sanos no me necesitan. Los que creen que se salvan a sí mismos, que son santos, buenos y justos, no me necesitan, dice el Señor. Pero se la pasan criticando todo el tiempo a los demás, difamando, envidiando, ridiculizando a los demás. Los fariseos eran los representantes del judaísmo de la ley, la religión oficial de los buenos, de los practicantes del culto en el templo. Eran los representantes del corazón religioso del hombre que siempre busca justificarse delante de Dios. Buscaban su seguridad, sus obras en el cumplimiento estricto de la ley. En realidad, el fariseo representa lo más íntimo del corazón del hombre, de nuestro propio corazón, que tiende a actuar así, porque todo ser humano necesita tener una imagen correcta de sí mismo y autoafirmarse a los ojos de Dios y de sí mismo, pero a partir de sí, y no teniendo a Dios como referencia, sino Él es el modelo, Él es el reflejo cuando se ve al espejo. En el espejo se ve a sí mismo, no hay otro modelo. Dios no es el modelo es Él, es el hombre mismo. Y este es el pecado de la sociedad actual. No tiene como referencia a Dios, sino a sí mismo y los valores de este mundo. Pues bien, ahora Jesús, el Rey y Señor, establece el juicio definitivo, que el paraíso Dios lo regala por gracia. Y aquel ladrón lo había entendido. Nunca ningún ladrón ha sido mejor ladrón. Arrebató a Dios el paraíso simplemente con un acto de fe, con una mirada de confianza. ¿Por qué se le llama buen ladrón? ¿Por qué se le llama buen ladrón? Aquel hombre se arrepintió. Aquel hombre le pidió a Dios el paraíso y Dios se lo otorgó. Estamos en el núcleo del Nuevo Testamento. San Pablo lo explica maravillosamente en su carta a los Efesios. ¿Seremos capaces de construir nuestra vida espiritual sobre el Evangelio de la gracia? ¿Y qué decir de la hora de la muerte? Si al menos tuviéramos entonces la lucidez y la fe del ladrón, del buen ladrón. Que nadie malentienda cuando digo, que nadie malentienda mis palabras. Que nadie malentienda mis palabras cuando digo estas cosas. Quien crea que con lo que digo estoy proponiendo una vida fácil o tibia, o que viva su vida al margen de los mandamientos y al margen de las obras de misericordia, que finalmente habrá tiempo de arrepentirse, no es lo que estoy diciendo. ¿Quién le asegura a usted que tendrá tiempo de arrepentirse? No. Me estoy refiriendo a que somos hombres y mujeres con esta naturaleza que tiende al pecado porque está herida por el pecado de origen, pero que tenemos en Jesús a nuestro hermano, a nuestro amigo, a nuestro Dios que ha venido a salvarnos, para que cuando cometamos el error recordemos que Jesús nos ama, nos llama y quiere que estemos con Él en el paraíso. El paraíso también es para usted y para mí. Eso es a lo que me refiero. Por lo tanto, lo mismo que mide la obra de Dios desde su esfuerzo y sus virtudes, tampoco sabe lo que es el amor. El cristiano no es bueno para lo que Dios le dé la gracia, sino que trata de ser bueno por agradecimiento a Dios, por el don de la gracia. Todo es gracia, hermanos. Todo es gracia. Dios nos ha amado primero, incluso cuando éramos pecadores, dice San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 8. Solo el pobre, el que tiene un corazón de niño según el Evangelio, es capaz de comprender esta escena del Calvario. Por eso alguien ha dicho que la vida cristiana es aprender
a ser un buen ladrón, un buen pecador, dice Javier Garrido, es decir, un pecador arrepentido. A esto nos referimos. Un hombre que reconoce sus errores, sus fallas, no que se pone como el bueno, como el mejor, como el intachable, como el yo. Mírenme a mí, es que yo. Y es alguien inmaculado. Y casi falta nada más que le hagan ahí su altar para que le enciendan veladoras y entonces que le den culto de veneración, lo cual es un error. ¿Sí? Arrepentidos por nuestros pecados, porque cuando nos hemos apartado de Dios, sin Él no hemos podido cumplir nuestra misión bautismal, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Tercera palabra, mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí, hijo, ahí tienes a tu madre. Juan capítulo 19, versículo 26. Y ahora comenzará ya Cristo a ocuparse de sí mismo. Nos hacemos esta pregunta. En la primera de sus palabras ha revelado a los hombres y les ha dado la promesa del perdón. En la segunda ha mostrado que el perdón es un don gratuito de Dios al dárselo a un hombre que había vivido apartado de Él, a un malhechor. ¿No es ya tiempo de olvidarse de cuanto le rodea y dedicarse a su dolor? Nos podríamos preguntar en esta tercera palabra. No. La revelación del amor tiene que continuar hasta el final. No lo amedrenta ni el dolor, ni el estar ahí en aquel lugar sentenciado, levantado sobre el piso. No. A Jesús aún le falta el mejor de sus regalos a la humanidad. El que nada tiene, desnudo en la cruz, posee aún algo enorme, una madre, una mamá, y se dispone a entregárnosla. En San Juan, o mejor dicho, es San Juan quien nos transmite esta tercera palabra. San Juan, le dijimos, capítulo 19, versículo 26. A esta hora se ha alejado ya el grupo de los curiosos, de los que fueron a ver cómo lo crucificaban, a la gente que le gusta el espectáculo, el show, se han ido. Gran parte de los amigos se ha ido. Quedan únicamente los soldados de guardia y el pequeño grupo de fieles. La mamá, las tres Marías, pero su mamá, la Virgen María y el apóstol amado Juan. Era la iglesia naciente que está allí por algo más que por simples razones sentimentales. Unida a Jesús de pie junto a la cruz, se encuentra María, su madre, unida no solo a sus dolores, sino también a su misión. La escena recuerda las bodas de Caná. La idea profunda de San Juan es esta: María no aparece hasta este momento de la hora. A ella se le ha pedido el sacrificio del Hijo durante el tiempo de su predicación por los caminos de Palestina. La alejada por el Hijo en los años de su misión es ahora traída aquí por él al primer plano de esta escena. Aquí va a ocupar un puesto con pleno derecho en la obra salvadora de Jesús, asociada a su misión. Aquí entra en la misión del Hijo con el mismo oficio que tuviera en su origen, el de madre, ser mamá. Miren cómo ocurrió. Presten atención. El sentimiento más natural que a todos nos embarga al contemplar esta escena es que Jesús, como el Hijo más amante y delicado que jamás haya existido, al morir no quería dejar a su madre sola y confiaba su cuidado a Juan, su mejor discípulo y amigo. Si esto hubiera sido así, Jesús, al tomar de nuevo la palabra en la cruz, se habría dirigido en primer lugar al discípulo, pero no, se dirige primero a la madre, la llama mujer y le dice: ahí tienes a tu hijo. La palabra mujer es importante en este contexto porque devuelve la dignidad a la mujer tan atacada, porque en la teología y en la cultura judía se consideraba a la mujer, a Eva,
el medio por el cual había entrado el pecado al mundo, porque estableció diálogo con el diablo, con el maligno, en la persona de la serpiente. Por eso era vista como un ser humano de segunda categoría, que no podía ingresar al templo, se quedaba en el atrio. Y por eso una mujer podía ser golpeada incluso por el marido, incluso hasta quitarle la vida, no tenía derechos, porque era considerada de esa manera. Por la mujer entró el pecado al mundo, pero en la palabra mujer Jesús le devuelve la dignidad de ser su hija, la dignidad de ser la Isha, varona, mujer, sacada de las costillas del hombre, y le dice, ahí tienes a tu hijo. Le da a entender su gran tarea, la maternidad, hoy tan atacada, con tantas leyes que pretenden atacar la vida, el derecho a la vida, aún el infanticidio, a un ser humano que no ha nacido. Luego se dirige al discípulo y le dice, ahí tienes a tu madre. ¿Qué le interesa en primer término a Jesús? Revelarnos la maternidad universal de María y entregarnos a su madre para que fuera siempre nuestra madre, la madre de la iglesia y de toda la humanidad con la que él en su encarnación se había hermanado. Por eso, Concilio Vaticano II, en la Constitución dogmática, cuando habla en el capítulo octavo, precisamente define a María como madre y hermana. Madre y hermana. ¿Sí? Entonces, Juan es el discípulo amado que recibió a María en su casa. Nos representaba a todos. A todos. Este fue el último regalo que Jesús nos hizo antes de morir. Y esa fue la gran tarea que encomendó a María. Fue como una segunda anunciación. Hacía 30 años o 33, que el ángel le había invitado a entrar en los planes de Dios. Ahora, no ya un ángel, sino su propio hijo, le anunciaba una tarea más difícil, si se puede decir. Recibir como hijos de su corazón a todos los hombres, incluso a los que matan a su hijo. Y ella acepta actuando de nuevo su fe y diciendo, ahora silenciosa, hágase mi Señor, como lo dijo antes. Fiat, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. De ahí que el olor a sangre del Calvario comience extrañamente a tener un sabor a recién nacido. De ahí que sea difícil saber si ahora es más lo que muere o lo que nace. De ahí que no sepamos si estamos asistiendo a una agonía o a un parto, porque se está dando esta nueva vida. Hay tanto olor a madre, a engendramiento en esta dramática tarde, las 3 de la tarde, en la cual la hora nona el Señor entrega su espíritu al Padre. Que María, nuestra Madre, nos dé ojos para ver y fe para entender estos acontecimientos, que no nos pasen desapercibidos. Cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí seguimos el Evangelio de Marcos en el capítulo 15, versículo 34. La muerte de Jesús estaba ya cerca, serían casi las 3 de la tarde, con el grupo de los más íntimos. Apenas quedaba nadie en la cima del Calvario. En torno a la cruz había aumentado la soledad. Jesús estaba verdaderamente solo. Todos morimos solos, todos. Incluso cuando estamos rodeados de nuestros seres amados, cuando estamos rodeados de amor. Allá en su interior el que agoniza está profundamente solo. Sabe que va a dejar todo y le aterra. Dejar su casa, su esposa, sus hijos, su comunidad, si es sacerdote, su diócesis, si es obispo, sus fieles. Pero está librando el último combate
Y Jesús no quiso sustraerse a esta ley de la condición humana, enfrentar el momento de la muerte, el dolor de la muerte. Pero hay una soledad que ningún hombre ha conocido, solo Jesús la conoció, una soledad a la que hay que acercarse con temor, porque nada hay más vertiginoso, y es lo que se nos revela en esta palabra del crucificado. Es una palabra desconcertante, una palabra que durante siglos ha conmovido a los santos y ha trastornado a los teólogos. No fue una frase dolorida, pero serena, como las demás palabras. Fue un grito que taladra la historia. Un gran silencio había ya en el Calvario. Fue entonces cuando Jesús, haciéndose un inmenso esfuerzo y llenando de aire sus pulmones ya agotados, gritó con voz fuerte: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Es una pregunta. El Evangelio dice efectivamente que Jesús gritó. ¿Por qué gritó? Nos podemos preguntar. ¿Acaso vino sobre él algún tormento añadido al que ya le estaba matando? Cristo había sudado sangre en el huerto de los olivos sin gritar. Había soportado la flagelación sin gritar. Había sufrido sin gritos el taladro de sus manos y de sus pies. ¿Por qué grita ahora? Solo le falta lo más fácil, terminar de morir suavemente, y sin embargo grita. Oh, palabra fatal, comenta un teólogo. ¿Por qué ha sido pronunciada? ¿Por qué no fuiste retenida dentro del pecho? ¿No sabía Cristo que muchos la usarían contra él para negar su divinidad? Dice Jornet. ¿Entienden algo ustedes? Es difícil de entender, porque efectivamente, ¿cómo pudo el Padre abandonar al Hijo si ambos son un único Dios? ¿Cómo pudo alejarse la divinidad si estaba unida a la humanidad hasta formar en él un solo ser? ¿Cómo, o mejor dicho, puede acaso el Hijo de Dios quedarse sin Dios cuando es sustancialmente uno con el Padre? No entendemos nada. Pero si Jesús dice que el Padre le abandona, es porque en realidad él experimenta en su humanidad ese abandono. De un modo que quizás nosotros nunca logremos entender, pero que él experimentó como una verdadera lejanía. ¿Cuál fue la dimensión, el sentido de esta lejanía? Aquí está la clave para comprender el misterio de Jesús, o mejor dicho, el misterio que Jesús nos revela con esta palabra. Cristo está llevando hasta el final, hasta el límite, su obra de salvación, el hecho de su encarnación. Está descendiendo hasta los llamados ínferus infiernos, inferi. Pero, ¿qué quiere decir infiernos? En el credo latino se decía antes mejor descendit ad inferos. Inferus, infera, inferum quiere decir las profundidades, lo que está por debajo de la tierra. ¿Okay? Jesús en estos momentos últimos de su vida, cuando ya toca la muerte, está descendiendo a las profundidades de la condición humana, tal como existe en realidad, para asumirlo todo y llenarlo todo de vida y resurrección. En este descenso se encuentra con todos los dolores, con todas las deformaciones de la obra original de Dios, cada vez, es decir, con todos los pecados. Cada vez que usted y yo pecamos, nos deformamos moralmente, porque no amamos, hacemos el mal, ofendemos, agredimos de palabra, con pensamientos enjuiciosos hacia otras personas, que muchas veces terminan en difamaciones, chismes, murmuraciones. Utilizamos el arma de la lengua para herir a los demás, de frente o a espaldas,
con otros, con terceras personas. Esto nos conduce a la deformación y sobre todo como lo hemos dicho, con los pecados del mundo. ¿Y qué tiene de extraño que experimentara que el Padre se alejara de él? Si Dios no puede convivir ni con el mal ni con el pecado, porque Dios es impecable, el Hijo tenía que ser consecuente con la obediencia que debía al Padre, y aunque experimentó todas las miserias y todas las consecuencias de los pecados de los hombres, sus dolores no fueron de pecador, sino de salvador y purificador. Esto es importantísimo. La pasión de Jesús fue el último tramo de su encarnación, de su descenso hasta las profundidades de lo humano, cuando toca fondo, cuando hemos fracasado terriblemente, cuando hemos sentido el peso de nuestros errores y el peso del fracaso, de la frustración, y lloramos y nos lamentamos y pensamos que Dios nos abandonó. Pisamos fondo a causa de nuestro pecado y de nuestro error que no queremos dejar. La pasión de Jesús fue el último tramo de su encarnación, de su descenso hasta las profundidades de lo humano. Y por eso fue una pasión luminosa, como dice San Buenaventura, ilumina las tinieblas de mi corazón, lo que dice la oración de San Francisco, y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. La oración ante el Cristo de San Damián. Y como dice el doctor Seráfico, el fiel discípulo de Francisco, San Buenaventura, requerimos de esa iluminación para comprender nuestra lejanía de Dios, nuestro pecado, nuestros errores. Necesitamos abandonar aquello. Más todavía, como escribe Journet, el sufrimiento luminoso de un Dios que muere por nosotros es aún más desgarrador que el sufrimiento del desesperado que vive su propia muerte. Aquel sufrimiento que experimentaba, por ejemplo, Voltaire previo a morir, abandonado a su suerte, porque solo a él es dado medir plenamente el abismo que separa el bien y el mal, la presencia de Dios y su esencia, el amor y el odio, el sí dicho a Dios y su negación. Ahora es cuando, en verdad, el sin pecado se hace profundamente uno de nosotros, como lo dice acertadamente el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 11. A aquel que no había conocido el pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, a fin de que nosotros nos hiciéramos justicia de Dios con él. Jesús, por obediencia al Padre y amor a nosotros, ha tocado fondo de su encarnación, en su encarnación. El uno y el otro saben que el destino del hombre, de todo hombre, es Dios, y no quieren que se pierda. Y el Hijo, para devolver el hombre a Dios, se ha sentido terriblemente solo, separado del Padre en el fondo mismo de su alma. Por eso grita, porque este dolor es más agudo que todos los de la carne juntos. Pero su grito no es de desesperación, no, es una queja cerrante, pero amorosa y segura. Es oración. De hecho, toma sus palabras del Salmo 21, que es un salmo de llanto, sí, pero también de esperanza. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 21. Oración dirigida a Dios. La oración es de confianza, de amor a Dios, de esperanza. Hermanos, gritémosle ahora nosotros a Jesús en el silencio de nuestro corazón, diciéndole: gracias, Señor, porque aquel grito tuyo ha llegado hoy hasta nosotros. Penetra con tu espíritu en nuestra profundidad, asume todo lo que allí encuentres, también el pecado, y devuélvenos al Padre. Alabado sea Dios. Quinta palabra:
Tengo sed. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 28. Tengo sed. Es esta la palabra más radicalmente humana que Jesús pronunció en la cruz. Al oírla, uno entiende que Jesús estaba muriendo de una muerte verdadera, que el que está en la cruz es un hombre y no un superhombre, no el superhombre de Nietzsche, aquel superhombre que realiza su proyecto al margen del proyecto de Dios, la salvación, la vida eterna, amar a Dios, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Un superhombre que no conocería la muerte, o un fantasma que no la sintiera con toda su crudeza. Aquí se nos revela con todo el realismo la humanidad de Jesús. La sed es uno de los más terribles tormentos de los crucificados, más de 40 grados y estar expuesto, pendiendo a los rayos del sol y sin beber agua, en un estado de deshidratación donde se dificulta la respiración. Terrible. Cuando se pierde la sangre, se experimenta enseguida el tormento de la sed y el problema y el proceso de deshidratación. El agua que forma parte de la célula en proporción al 60 o 63%, que es el contenido que tenemos en el organismo, es líquido, es agua. ¿Sí? Cuando se pierde sangre, pasa por ósmosis al torrente circulatorio para hidratar el plasma sanguíneo. Esto produce naturalmente la deshidratación de los tejidos y pronto se experimenta el fenómeno de la sed. Jesús había perdido ya mucha sangre. En Getsemaní, en la flagelación en Getsemaní, el Señor había perdido mucha sangre con la corona de espinas, en el camino al Calvario con la cruz, a cuestas y en la crucifixión. En lo alto de la cruz se iba desangrando poco a poco. No es extraño que suplicara un poco de agua. Tengo sed. Uno de los soldados conmovidos moja una esponja en un jarro de posca, mezcla de vino agrio, vinagre y agua que ellos tenían para su propio alivio, y se la acerca a los labios, mientras otro le dice riéndose: deja, veamos si viene Elías a salvarle. Si es el Hijo de Dios, vendrán ángeles o Elías a salvarle. Y así se cumplió otro pasaje de los Salmos, el Salmo 68, versículo 22, que dice: en mi sed me dieron a beber vinagre. Jesús ha mostrado toda su humanidad al suplicar un poco de agua, como cualquier agonizante, pero no hablaba también de otra sed, no hablaba de otra sed, sed de amor, sed de comprensión, sed de salvación. ¿No es esta la sed de justicia a la que él mismo aludió en las bienaventuranzas? En Mateo capítulo 5, versículo 6, bienaventurados los justos, porque ellos obtendrán misericordia. Los que tienen sed de justicia, porque ellos obtendrán misericordia. En cierto modo sí, Jesús experimenta en estos momentos dentro de su corazón cansado el drama de ver su oferta de salvación despreciada, de saber de antemano que para muchos todo este dolor sería inútil. Hubiera querido atraer a todos hacia sí, como él había dicho en Juan capítulo 12, versículo 32. Pero muchos pasarían de largo ante él sin darse cuenta de que el que ahora pide un poco de agua es para todos la fuente de agua viva que salta hasta la vida eterna. Juan 7:37 y siguientes. Miremosle, hermanos, en la cruz. Démosle la satisfacción del acto de fe que en nombre de todos los que le desprecian, y pidámosle para todos agua viva que nos quitará la sed de amor, de justicia, de verdad y de paz, que solo Dios nos puede dar para compartir con los demás. Sexta palabra: todo está consumado, todo está cumplido. Juan 19:30.
La sexta palabra de Cristo es el grito del triunfador, del corredor que llega a la meta o sencillamente del Hijo que ha cumplido la voluntad del Padre. Lo había dicho tantas veces: yo he bajado del cielo para hacer no mi voluntad, sino la del que me ha enviado. Aquello que nos dice en Juan capítulo 6, versículo 38. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Juan 4, 34. Dios es el Dios vivo. Es vida y dador de vida. Es vida y dador de vida. Dios es el que da y se da en la creación, en la encarnación, en la Eucaristía y en la plenitud del cielo. A lo largo de su vida, Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, nos lo fue revelando, y por eso, con palabras humanas, le llamó Padre. Al asumir nuestra humanidad en su persona divina, nos introdujo en su divinidad, en la Santísima Trinidad de Dios, y nos dijo que le llamáramos Padre con confianza. Un papá es alguien cercano, es alguien amoroso, que te cuida, que te cubre, que te defiende, que te ama, que te comprende, que te regaña, que te corrige, que te castiga porque te ama. Dios a los que castiga los ama. Ahora Jesús ha llegado a las puertas de la muerte. No es que Dios quisiera la muerte o necesitara la muerte, y menos tan cruenta, de la muerte de su Hijo, el buen Jesús, ni la muerte de nadie. A Jesús le mataron sus enemigos, los enemigos de Dios, tal como Él lo revela con sus palabras y con su vida. No aceptaban a un Dios tan cercano, les molestaba porque tenían el poder. Por eso, aún no soportaban a un Dios tan humano, tan padre, tan papá, un papá. Preferían un Dios justiciero y castigador para asustar a la gente y someterla. No respetando la libertad, no aceptaban que Él fuera su Hijo y que nos hiciera hijos. En el fondo es mucho más fácil tener un Dios lejano y majestuoso para que no te vigile, a quien se le ofrezcan sacrificios y se le tenga aplacado y tranquilo, que tener un Dios cercano a nosotros, en cuya presencia vivamos y a quien tenemos que agradar continuamente. Por eso, los que rechazan esta revelación de Dios mataron a Jesús, el revelador. Maldito el que cuelga de un madero, decían las Escrituras en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Y para que nadie creyera en Él, ni entonces ni nunca, le llevaron a la cruz. Ahora, a punto de morir, en esta sexta palabra, Jesús, la última y definitiva palabra de Dios al mundo, puede decir: todo está cumplido. Todas las profecías sobre Él se han realizado. Consumatum est, consumatum est. Pero sobre todo, Él ha realizado la obra que el Padre le había encomendado: revelarnos que existe un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Padre creó todo lo que existe por su Hijo. Juan capítulo 1, versículo 3, y todo era bueno. Génesis capítulo 1, versículo 31, que a lo largo del tiempo habló de muchas formas a nuestros padres. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Y por fin, en la plenitud de los tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo, hecho como uno de nosotros. Este Hijo nos ha hablado con palabras como las nuestras y con una vida igual que la nuestra, exactamente, menos en el pecado. Y también así son las cosas de Dios. Dios ha hablado del plan de Dios sobre nosotros con la palabra más fuerte de todas, la muerte, que no nos gusta hablar ni pensar y tememos tanto, aunque en la cultura mexicana, particularmente en los dibujos de posadas, se ríe el mexicano de la muerte, pero le teme en el fondo, por eso se ríe, para minorar el temor. Nunca habló tan claro Jesús de Dios
al hombre como cuando se quedó mudo en la cruz. Todo estaba consumado con su vida, pero faltaba terminar de consumar la revelación con la misma muerte. La muerte de Jesús no fue para aplacar a Dios como antiguamente. Se mataban animales y se ofrecían. No, ahora no tiene este sentido. A quien le sobra para paternidad y amor para perdonar, sino para animar y consolar a todo hombre que viene a este mundo. Dice la carta a los Hebreos en un texto maravilloso: así como los hijos de los hombres participan de la sangre y de la carne, así también él participó de las mismas para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, aniquilar al diablo y libertar a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 14 al 15. Para esto vino Jesús, el Hijo de Dios. Para esto vino al mundo, para quitarnos el miedo a morir y manifestarnos nuestro destino. La muerte no tiene la última palabra, es el camino, es la puerta que hemos de atravesar para entrar a la presencia de Dios. Evidentemente, si nuestra vida ha sido conforme el plan de Dios, conforme la vivencia del reino de Dios, las obras de misericordia, los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. La vida del hombre no es solo nacer, vivir y morir, como muchos creen, como si fuéramos plantas. Nace, crece, se reproduce, envejece, muere y muere. No, no, Señor, no es así. Si usted le han dicho así, lo engañaron. La vida del hombre es nacer, vivir, morir y resucitar, no reencarnar. Resucitar, la reencarnación es una invención del intelecto humano para explicar qué existe después de la muerte. Ya muchas culturas antiguamente lo habían hecho, de Occidente, de Oriente y de Occidente, como los griegos, por ejemplo. Platón lo consideraba así. Pero Jesús nos habla de la resurrección, una vida nueva, transformada totalmente, el cuerpo transformado. Por el miedo a morir se dan todos los atropellos en la historia de los hombres. Ustedes lo han visto, ¿no es así? Yo también. ¿Por qué llora un niño cuando le falta el amparo de la madre? ¿Por qué un joven se desespera por un fracaso en su carrera, en su trabajo o en una relación amorosa? Por el miedo a no poder sobrevivir. ¿Por qué un capitalista amontona riquezas de todo tipo? Cuantas más mejor. La avaricia, la ambición. Por el miedo a que la vida le falle por algún lado y poder asegurarse por otro. ¿Por qué se buscan algunos avances en la misma ciencia? Por alargar la vida y por el miedo a morir, para no envejecer, para evitar lo inevitable. Y así sucesivamente. Superando este miedo es posible que el amor invada al mundo. Es posible el servicio y la entrega hasta la muerte. Todo está consumado, ha dicho Jesús. Ya nos ha revelado el corazón de Dios y su plan de salvación sobre la humanidad, sobre los hombres. En el alma de Jesús ya empieza a descender la paz, y con esta paz va a entrar en la muerte para revelarnos lo último y más grande, la resurrección, que no es la vuelta a esta vida en la tierra, en este cuerpo, sino la entrada en la plenitud de la vida en Dios para toda la eternidad. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas capítulo 23, versículo 46. Esta fue la última palabra de Jesús, la palabra más suave, más dulce que podía habernos enseñado para el momento de morir. El hombre teme a la muerte. Usted y yo tenemos miedo, aunque digamos que no. Cuando llega el momento de la verdad, tenemos miedo, nos acobardamos. Y por eso se pasa la vida huyendo de ella, de la muerte. Sin embargo, para el que cree en Dios,
Para el que contempla y escucha a Jesús muriendo, morir no es nada trágico, no es saltar en el vacío, ni entrar en una noche sin fin. Los hombres creemos que morimos, que perdemos la vida, y lo que ocurre en realidad es solo lo que le ocurrió a Jesús, que ponemos la cabeza en su sitio, en las manos del Padre. Decía Eugen Evtushenko, poeta ortodoxo ruso, cuando una persona muere, Dios acaba de amasar su existencia para la eternidad, y en las manos de Dios no se pierde ni una lágrima, ni un instante de la vida. Nada se pierde en las manos de Dios, y menos después de la muerte de Jesús. ¡Qué maravilla! Jesús muere tranquilo, inclina su cabeza en las manos del Padre y regala a los hombres su espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. El espíritu es el fruto de la cruz. Así lo ha visto San Juan. Este espíritu de Jesús continuaría su obra en el tiempo, haciendo todo nuevo. Nueva la relación con Dios como hijos en el Hijo, nuevo el culto y la oración, no en la angustia, sino en la alabanza y en la confianza en que Dios jamás abandona a su pueblo. Nueva la vida entera, construyendo su reino en el amor. Nueva la muerte, entendida no como el fin, sino como la cuna de la vida que es ya eterna. Padre, Padre, Jesús quiso terminar su vida pronunciando de nuevo la palabra más querida de su corazón, la palabra que resume su mensaje al mundo: Abba, 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 Padre. Una palabra que tal vez en nuestra sociedad occidental y aún más latinoamericana está desgastada, porque muchos hijos han sido abandonados por su padre, porque muchos hijos son violentados por su propio padre, porque el problema de la violencia intrafamiliar no cesa en los pueblos de América Latina, porque tal vez existe un padre que no se hace cargo económicamente, existencialmente, amorosamente de sus hijos, porque no los ama, porque no les enseña los deberes, los valores, porque deja el compromiso a la mamá, porque tal vez es un padre que está atrapado en los vicios del alcohol, de la droga, del narcotráfico, etc. Pero, sobre todo aquí tenemos que enfatizar: Abba, Padre, porque Dios es Padre. Si tu papá en la tierra te ha fallado, y el Señor lo dice, aunque tu padre y tu madre te hayan abandonado, yo jamás te abandonaré. Dios es Padre, es nuestro Padre. Por eso lo decimos en el Padre Nuestro y en la oración que Jesús nos enseñó: Padre Nuestro. Se dedica a ser Padre, es solo Padre, sobre todo Padre. He aquí la gran revelación de Jesús. Dios siempre fue, es, será Padre. Pero desde que Jesús le llamó así, viviendo nuestra vida y muriendo nuestra muerte, lo sabemos mucho mejor. Para eso vino al mundo. Ninguna objeción cabe ya contra la existencia y la bondad de Dios. Viendo cómo vive y cómo muere, para eso vino el Hijo de Dios al mundo, para que nadie se sintiera fuera de la paternidad de Dios. Es que soy malo, es que soy pecador, es que soy ateo. Por ti, especialmente, vino Dios. Dios se hizo hombre. Nadie, ni el gozo, ni en el gozo, ni en el dolor, ni en la vida, ni en la muerte, nadie está excluido de este amor paternal de Dios. Habrá que quitar esta revelación de Dios como Padre y nada quedará del Evangelio si quitamos esta paternidad de Dios. Hay que ponerle, y sobre todo el mensaje evangélico adquiere su sentido más todavía si se quita la revelación de Dios como Padre, y toda la vida se hunde en el absurdo, toda la vida.
Hay que ponerla y la vida entera, incluido el último momento que llamamos muerte, quedará convertida en un canto de alabanza al amor incondicional de Dios. En la cruz, las objeciones que los hombres ponemos a Dios se vuelven contra nosotros. En la cruz nos damos cuenta de que en realidad nuestras rebeldías contra Dios por la existencia del mal y de la muerte no hacen más que darnos a entender que el problema último del mal está en nuestro corazón, en nuestro pecado. Y aun cuando exista el maligno, el demonio, es mucho mayor el amor de Dios como Padre y el amor de Dios como Hijo revelado en la cruz para salvarnos y darnos la vida eterna. Experiencia y realidad que se cumple en el bautismo y que recuperamos, que renovamos, que actualizamos en la Eucaristía, que actualizamos y que recuperamos si hemos perdido esta gracia, este amor, esta amistad con Dios en el sacramento de la confesión o reconciliación. Por eso, si la humanidad está sometida al mal y a la muerte, no es a Dios a quien podemos atribuir la muerte y el mal, no, sino a nuestro pecado. Sabemos dónde está la prueba de esto que estoy diciendo. Nos la da Dios mismo muriendo en la cruz. Solo Dios ha podido soportar hasta el final el absurdo de la muerte, y una muerte cruel con un gran sufrimiento, pero sin miedo, porque Dios ha sido inocente, porque solo Él no conoció el pecado, que es lo que produce en nosotros el miedo a morir. Qué bien lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 56. El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado, la ley. Por eso el mal y el miedo a morir han sido superados en la cruz de Cristo y solo pueden ser superados en la justicia nueva, la que nos viene de Él por la misericordia y el perdón de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 11. Qué bien lo sabían los santos, San Francisco de Asís. Qué bien lo sabía. El amor no ha sido amado. El amor no ha sido amado. Habrá que morir día a día por los hermanos para responder a ese amor. O Santa Teresa, que escribió aquel verso tan maravilloso: vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero, que muero porque no muero. El centurión, al ver morir a Jesús, alababa a Dios. Dice San Lucas. A esta alabanza los invito yo ahora, hermanos. Alabanza a Dios Padre por ser amor y paternidad, dador de vida, aunque hoy se le niegue la oportunidad a muchas personas, aún no nacidas. Alabanza a Jesucristo, el Hijo encarnado, por habérnoslo revelado con su vida y con su muerte. Alabanza al Espíritu Santo, porque ha hecho posible que esta buena nueva llegara a lo largo del tiempo hasta nosotros. Bendito y alabado sea Dios. Bendigo a Dios en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. A ti, Señor, todo honor, toda alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Dios. Bendecido sea Dios. Glorificado sea Dios por sus criaturas. Especialmente sea San Francisco por el hermano Sol. Te bendigo, te alabo y te glorifico, Señor, por el hermano Francisco. Bendito y alabado, Señor, por tu palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos y hermanas, que al haber escuchado esta predicación, este sermón de las 7 palabras, le conduzca al encuentro con Cristo, a encontrarse con Él en su corazón y a responderle en su estado actual de vida, no obstante el pecado o la situación por la que esté viviendo o pasando. A todos ustedes, que el Señor los bendiga y les dé la paz.